Évidemment que nous sommes tous innocents. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite ». Et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élu présidente de la République. Si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est. Car dès les premières heures, je vais vous dire, de ce procès, j'avais compris que nous serions jugés de manière particulièrement partiale. Je ne pensais pas que les magistrats iraient à ce point à l'encontre de notre processus démocratique et s'ingéreraient ainsi dans le choix des Français. Parce que soyons bien clairs, je suis éliminé, mais en réalité ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée ce soir au moment où nous nous parlons. Declaraciones de Marine Le Pen después de conocer el fallo en su contra. Fue hallada culpable de malversar unos 4 millones de euros en fondos de la Unión Europea. Potencialmente podría enfrentar años tras las rejas, una multa de 100.000 euros y, lo más crítico, la inhabilitación inmediata para ocupar cargos públicos. No participaría entonces en la elección de 2027 si fracasa en apelar el fallo o ese veredicto. Le Pen ha buscado la presidencia en cada elección desde el año 2012 y el apoyo a su causa ha venido aumentando en años recientes. Y han cerrado filas en torno a Le Pen líderes de ultraderecha en Europa, como Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, Matteo Salvini. En este lado, en Estados Unidos, por cierto, el hijo del presidente, Donald Trump, dijo más temprano que este fallo refleja que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance tenía razón cuando en febrero, en un discurso en Múnich, dijo a líderes europeos que la mayor amenaza a Europa está dentro de sus fronteras y no en Rusia. Esta tarde, además, se agregó la reacción del presidente Donald Trump sobre este caso de Marine Le Pen, que dijo: Trump es un gran problema. Pero ¿qué repercusiones políticas entonces tendrá este fallo para Francia, en Europa y en el mundo? Ya está con nosotros el analista internacional Farid Kahat desde Lima. Farid, si quieres, comencemos por el lado de las reacciones, porque también hay mucho que decir en torno a el fallo mismo y si hay o no esa politización de la que acusa ella, como acusan en otros países, politización y cacería de brujas, normalmente líderes, el propio presidente Donald Trump en años pasados, en toda la serie de casos legales que ha enfrentado. Pero en términos de esta reacción internacional de líderes que son afines o simpatizan con Le Pen, ¿qué dices? Bueno, Le Pen ha hecho un esfuerzo significativo por presentar una imagen más moderada de su gestión o en todo caso de su candidatura que en el pasado, para vencer las resistencias que hasta ahora le han impedido a su partido en 3 elecciones de segunda vuelta ganar la presidencia. Pero aquí presumo que podría aplicar el adagio "dime con quién andas y te diré quién eres". Ella pretende que no es una candidata de derecha radical, pero la que ha cerrado filas tras la defensa de su posición es la derecha radical internacional, Bolsonaro también, que está enfrentando cargos judiciales. Yo personalmente creo que es responsable de los crímenes o de los delitos que se le imputan. El tema es que eso no quiere decir que políticamente no pueda beneficiarla, sin embargo. Y ya que estás hablando de esa reacción internacional, también es otro caso más en el que los sistemas de justicia se ponen a prueba o quedan desafiados justamente por líderes internacionales. Sí, pero habría que decir que en ocasiones hay evidencia de la politización de la justicia y en otras como esta no. En el caso de el actual presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sabemos que no tuvo un juicio justo, al margen de si es responsable o no de los delitos que se le imputaban. Primero porque se descubrieron los correos en donde el juez coordinaba la acusación con la fiscalía en lugar de ser independiente respecto de las partes, y luego ese mismo juez, el juez Moro, termina digamos, ministro de justicia del candidato al que benefició su fallo porque sacó de la carrera a Lula. Pero ahí había evidencia. La justicia francesa es difícil decir que sea algo equivalente a esa experiencia que acabo de indicar, pero era más o menos obvio que la única respuesta posible de Marine Le Pen iba a decir que el fallo fue un fallo politizado.
Lo que podría discutirse son las condiciones muy severas impuestas por el juez, pero no la responsabilidad de Le Pen, en mi opinión. Exacto, que se ha debatido mucho lo severo de las consecuencias de ese fallo, pero tampoco dirías que Le Pen está muerta, ¿o sí? Porque al final en la agenda política ha habido caos políticos, hay que recordar que no hay mayoría clara, y ella, aunque no pueda competir por un cargo público, ¿qué tipo de influencia o fuerza tendrá este fallo sobre, digamos, otros líderes en Francia que son simpatizantes o afines a ella? A ver, yo diría que es temprano para saberlo, pero aquí esto podría tener dos implicaciones. La primera es que puede perjudicarla con votantes moderados que creyeron en su cambio de orientación política, en su desdemonización, que es el término que se utilizó en la propia Francia, porque ella decía, antes de que este fallo se diera, que quienes se corrompían en el gobierno debían ser inhabilitados políticamente de por vida. Y aunque no se afirma en el fallo que ella se haya beneficiado económicamente de la malversación de fondos, podría decirse que la malversación, usar el dinero que fue asignado para un propósito totalmente distinto, podría ser considerado una forma de corrupción. Entonces la paradoja aquí es que esto probablemente refuerce lo que hasta ahora había sido la tendencia. La derecha radical tiene un voto duro virtualmente inconmovible, sabiéndose que tenía este proceso en curso, que estaba cercano un fallo, tuvo 37% de intención de voto en una encuesta de la semana pasada, pero teniendo un voto duro, probablemente siga sin alcanzarle para ganar una segunda vuelta presidencial donde necesitaría la mitad más uno, sea que ella logre presentarse como candidata, si su apelación es aceptada por instancias superiores, sea que otro sea el candidato de su fuerza política. Y si es el otro candidato, por supuesto que te pregunto qué posibilidades tiene esta fuerza política, esta alianza, para, si no es Marine Le Pen, tener éxito. Bueno, a juzgar por las encuestas, Bardella tiene apoyo, el presidente del partido, ¿no? Sí. Tiene apoyo entre las bases de Le Pen. Él también, en caso de que Le Pen no se presente, alguien había hecho la pregunta en una encuesta, él tendría el endose de la gran mayoría de los votos de Le Pen. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que Bardella fue elegido como por Le Pen para ser su eventual primer ministro, no para reemplazarla en la candidatura presidencial. Así es. Le Pen ya ha tenido un debate que no fue particularmente auspicioso, tiene solo 29 años, llegaría a las elecciones de 2027 con 31, entonces es alguien que no ha enfrentado una elección popular, aunque ha contribuido a dirigir a su partido en una. No es tan obvio que, pese a lo que acabo de decir, él fuese capaz de obtener el trasvase del total de votos de Le Pen en caso de que ella no pueda ser candidata. Pues así están las cosas con este terremoto político que ha generado este fallo. Farid, te agradezco esta perspectiva. Buenas noches.